local muy lejos, esto es... Centro de Convenciones en San Borja. En San Borja, en el Centro de Convenciones de San Borja. Están pues ya grupos de uno y otro de los candidatos. Ha llegado ya el candidato Roberto Sánchez, todavía no llega Keiko Fujimori, pero también está Joma, nuestra reportera, y vamos a ir con ella en breve nos vamos a conectar con ella. Mientras tanto, vamos a saludar a Diana González. Diana, bienvenida. Cecilia, buenas noches. ¿Qué Carlos, tal, Diana? buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos esta noche. Queríamos conversar contigo de un tema que nos parece clave, que la opinión pública conozca, porque hemos visto a Roberto Sánchez contra Roberto Sánchez en el tema que es la minería ilegal y que es un tema en el que tú te has especializado en estos últimos años desde tu posición en el Congreso. Tú eres una congresista que ha destacado mucho por tu valentía y tu coraje tratando un tema tremendamente álgido, delincuencial en muchos aspectos y que te has expuesto y lo has hecho con mucho coraje. Nosotros sabemos que el congresista Sánchez ha propuesto una ley que beneficiaría a los mineros ilegales, a los que se hacen llamar ancestrales y a los informales. Explícanos esa ley, por favor. Sí, gracias, Cecilia. Dentro de diferentes iniciativas del congresista Roberto Sánchez que presentaba la Comisión de Energía y Minas, donde la presidencia también la tiene Juntos por el Perú y por supuesto el congresista Cutipa dictaminaba a orden y merced de Roberto Sánchez, viene uno de sus proyectos más explosivos, referidos a los mineros ancestrales, que esto no es otra cosa que un tema poético, vamos a decirlo, que ellos defienden para que estos mineros ancestrales ya no estén obligados a tener autorización para el uso de explosivos, de insumos químicos, y esto lo único que facilita es el narcotráfico, las organizaciones criminales. Ellos solo van a necesitar buscar a su amigo, a su buen amigo minero ancestral y decirles que les preste un poco de insumos químicos, de explosivos. Ese es el último de los proyectos explosivos de Roberto Sánchez, que aún está en la Comisión de Energía y Minas, que en realidad la Comisión de Energía y Minas ha sido tomada por ellos. A mí lo que me parece increíble, por ejemplo, hace muy poco en esta legislatura, después de la primera vuelta, nosotros como comisión habíamos tomado un acuerdo que fue sometido a votación y el presidente de la comisión no lo respetó. Simplemente él no lo respetó, dijo que tenía la discrecionalidad de la comisión y optó por otra decisión. ¿Quién era el presidente? Cutipa. ¿Y a qué partido pertenece Cutipa? También Cutipa es de Juntos por el Perú, senador electo de Juntos por el Perú por la región. O sea, con Roberto Sánchez. Sí, y lo que yo digo es, o sea, yo esto te lo digo como observadora, ya te lo puedo decir, me preocupa mucho que desde una comisión como Energía y Minas dentro del Congreso, él esté haciendo lo que se le dé la gana. Yo no quiero pensar lo que harían siendo gobierno, porque se trata de respetar acuerdos que son tomados por la comisión. Si bien es cierto, él es el presidente de la comisión, él no puede tomar otras situaciones, otras decisiones cuando el pleno de la comisión ya tomó una decisión. Él tiene que obedecer esa decisión en conjunto, en mayoría. Son autoritarios, ¿no es cierto? Tú recuerdas, Carlos, esta es la ley a la que Antauro Fumala, el personaje de Carlos Álvarez, ha llamado la ley dinamita, porque en realidad lo que está proponiendo esta ley es que la dinamita, los explosivos, ¿no es cierto?, los insumos químicos que se necesitan para lavar el oro, que por lo general este tipo de oro se lava de los ríos, con lo que se contamina tremendamente la Amazonía, se está destruyendo lugares, regiones como Amazonas, como Loreto, como Ucayali, como Madre de Dios, entre otras, ¿no? No sea penalizado. O sea, eso es algo realmente grave. Porque lo que quieren estas personas es el voto, estos políticos lo que quieren es el voto de estos electores, pero también quieren su dinero, porque estas personas que se dedican a la extracción ilegal de oro tienen mucho dinero, tienen un dinero fácil que no tributa y que, bueno, pues es oro, o sea que al final de cuentas es dinero abundante, ¿no? Entonces, yo quisiera entender
¿cómo es que sectores de la izquierda supuestamente razonable, diría yo, O esta izquierda que defiende el medio ambiente, que defiende los derechos humanos, que ahora no se les Han escucha. guardado esa agenda, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿dónde está la trata de personas? Mujeres que desaparecen, que se las llevan, que las toman. Ahí, en todo este año, yo no escuché a sectores de la izquierda levantar la bandera de los derechos humanos, del medio ambiente, que es característico de ellos. Han guardado un silencio muy conveniente. ¿tú qué piensas, Carlos? Como bien dices, Diana, además fosas comunes, ¿no? Se ha encontrado. No, a mí me parece increíble, hablábamos, Diana, perdón, con Cecilia sobre el tema de la seguridad. Me parece increíble que todo el mundo habla de la inseguridad y la criminalidad, pero no necesariamente cuando se toca el tema de la minería ilegal hacen la relación causa-efecto. Sí. Y que sin duda existe y es Definitivamente. fuertísima, ¿no? Financia la inseguridad. No podemos hablar de seguridad ciudadana si no cortamos el brazo financiero, que es la minería Así es. ilegal. Y Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, representa esa alianza peligrosa. Y yo siempre he hecho un llamado a Roberto Sánchez en su calidad de congresista. ¿Cuál es en todo caso esta relación que tiene con los mineros informales, algunos disfrazados de ilegales también? Porque le dé explicaciones al país. La minería ilegal no puede entrar a Palacio de Gobierno. O sea, eso sería realmente, ya es todo lo que yo me venía enfrentando durante meses. Va a dinamitar Palacio un poquito. Es increíble la situación, pero sí es un llamado a la reflexión, porque si nosotros como ciudadanos queremos seguridad ciudadana, es imposible que no se corte el plazo financiero, que es la minería ilegal, y que ahí hay una relación, por supuesto que hay una relación causa-efecto. Entonces, ¿cómo es que podríamos combatir este tema? Porque ya vemos que desde las personas que se dedicaron tantos años a luchar por el medio ambiente, ¿no? A través, además de ONGs que les financiaban desde fuera estudios y una serie de trabajos por años. Tenemos una serie de nombres de gentes que eran ONGistas, ¿no? que han sido financiados por gentes desde fuera, gentes extranjeras que estaban interesados en preservar el medio ambiente. Personas que supuestamente luchaban por los derechos humanos, a los que no les interesa las niñas de 13, 14, 15 años que son secuestradas para llevárselas a estas suertes, ¿no? de espacios mineros donde llevan a estas niñas para prostituirlas. Si no hay allí en estas personas que se captaban y se las daban de luchadores, si no hay ahí una posibilidad, una esperanza, entonces ¿quién va a velar por estas personas? Si además les están entregando sus votos y están marchando, ayer yo vi en las redes sociales que marchaban en una marcha como que hubiera despertado el antifujimorismo, ¿no? Keiko no va, Keiko no va, Keiko no, todos se reunían felices, se abrazaban, todos ellos, pero no se preguntan sobre el compromiso, la alianza que existe entre la minería ilegal, los traficantes de niñas, los lavadores de dinero, del oro que ensucia, que no tributa, y el gobierno que pretende imponer Roberto Sánchez. ¿A quién volteamos los ojos? Y ahí yo creo que es mucha hipocresía por parte de un gran sector de la izquierda, porque claro, tienen que quedar bien con sus electores y estos mensajes antifujimoristas, pero tú no los escuchas decir estamos a favor de Roberto Sánchez, porque ellos mismos no están a favor de Roberto Sánchez. Yo he visto colegas que han compartido bancada con Roberto Sánchez, que se han salido de la bancada de Roberto Sánchez, que han formado sus propias bancadas, que han postulado con otros partidos, con nuevos proyectos, porque claramente conocen lo que afectaría el programa de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú para el país. Pero más vale quedar bien con sus electores y decir, ok, voy a cumplir con esta marcha, pero no darles la verdad a la población. Y eso es lo que yo siempre he criticado, cómo se juega con la expectativa de la población y no decirles las cosas como son. En las diferentes mesas de trabajo que hemos tenido por minería ilegal, yo escuchaba a diferentes representantes de mineros. Por supuesto que existe gente que sí se quiere formalizar, y uno de ellos citó desde el gobierno de Humala, citaba uno por uno, Humala, tal, todos eran de izquierda. Y el señor decía, todos ellos nos han prometido que sí vamos a tener una solución, pero solo se acuerdan de nosotros en las elecciones y después se olvidan. Y eso es la izquierda. Claro. Poder, como yo escuchaba y decían,
dile a la gente lo que quiere escuchar y luego ya lo vemos. Después lo vemos. Eso es sumamente indignante para jóvenes que por supuesto muchos detestan la política, que causa mucha resistencia, pero por eso, porque se juega con la expectativa de la población y porque no se dicen las cosas como son. Claro, pero además miente, porque mira, aquí él ha dicho que la ley 31989, de la que él fue coautor, a la que se ha titulado, calificado, lo han hecho algunos otros candidatos como Marisol Perestello, le han llamado leyes pro crimen, ¿no?, que limitó el trabajo policial para incautar explosivos a mineros ilegales. Dice que esa ley él no la firmó, y sin embargo lo que nosotros hemos contrastado es que él fue coautor de esa ley y ahora la puede negar como si fuera cualquier cosa. Realmente es Roberto Sánchez contra Roberto Sánchez, ¿no? O sea, no sabemos cuál es su plan de gobierno, no sabemos si él ha participado en ese plan de gobierno, no sabemos a quién obedece realmente, y es una contradicción total. Roberto Sánchez no tiene un norte, o sea, él está tratando de surfear la mejor ola y mantenerse en ese equilibrio, tratar de ganar algunos votos de centro, que ojalá la gente no se deje engañar y pueda revisar las propuestas que al final del día son escasas por Roberto Sánchez. Él está tratando de, ciertamente, de buscar espacios donde pueda captar algunos votos, pero qué pena que sea en base a mentiras. Claro, hoy día estamos reportando en Perú 21, seguramente, Carlos, tú has visto, es un reportaje de Álvaro, es un reportaje de Álvaro Reyes, y lo que titula es: Roberto Sánchez se comprometió a derogar la ley que fortalece la penalización de la minería ilegal. Este es un compromiso que él tomó en Lima, pero al mismo tiempo había enviado a la señora Analí Márquez y al fiscal que no aprobó el examen de juez, José Domingo Pérez, a Chala, para asegurar al sindicato de mineros ilegales de Chala que él se comprometía con ellos y que de ninguna manera iba a derogar esa ley. Entonces, exacto, ¿quién es quién? El señor está loco, tiene dos lados, una parte pintada de un color y otra de otro. Para cada persona, ¿no? Ahora, Diana, perdón, que además hay que recordar que la minería ilegal viene desde el proyecto castillista, la toma de Lima, viene desde la raíz. Está ahora con Roberto Sánchez y entiendo que también hay nexos con Antauro Humala, estaba leyendo algunas. Sí, que lo supo utilizar muy bien en la primera vuelta para llegar a esta segunda vuelta, y claro, ahora tienen que disipar un poco esa situación para nuevamente intentar ganar un poco de espacio en el centro. Entonces, nuevamente, Roberto Sánchez es una persona que ha sobrevivido a casi una expulsión del Congreso. Él iba a salir del Congreso, se salva y continúa en el Congreso, y yo sí creo que es muy, muy comodín. O sea, él sabe a dónde tiene que estar, dónde tiene que pegarse. Lo de Humala, lo de Antauro Humala es un claro ejemplo. Él sabía que necesitaba de Antauro Humala para llegar a una segunda vuelta, y ahora es un poco retroceder ahí. Y por otro lado tienen a Franque, que le parece que, como él dijo en algún momento, que si veía un carro de alta gama le hincaba el hígado, y es esa la pobreza a la que nos quieren someter, y es esa la igualdad a la que ellos se refieren, que todos seamos pobres, porque es ahí donde ellos pueden liderar. Ahora, en el Congreso también ha habido leyes que se han aprobado y que han ido a beneficiar a la minería ilegal, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho el fujimorismo contra esas leyes? Mira, Cecilia, yo he participado en todas las sesiones, y recuerdo una votación muy importante que yo propongo, era precisamente la prórroga del Reinfo por un año más. Esa era la propuesta que tenía mayor consenso, pero yo en un debate con prácticamente Juntos por el Perú, porque ellos son los que presiden la comisión, le digo, bueno, si quieren su prórroga, tengan su prórroga, pero no nos metan de contrabando artículos como, por ejemplo, el regreso de 50.000 mineros ilegales, que era eso lo que ellos buscaban, ese colchón electoral. Yo hago una cuestión previa para que se vote por separado. Continúen con su prórroga, pero ojo, estos 50.000 mineros ilegales no regresan al sistema. Ahí tuve el apoyo de Fuerza Popular. Lamentablemente no tuve el apoyo de Renovación, ellos fueron en abstención, pero logramos equiparar fuerzas
que finalmente igualamos 8-8 y Juntos por el Perú, Cutipa, el presidente dirime y él gana la votación dentro de la comisión, ¿no? Entonces, luego esa votación, por supuesto que ha ido al Pleno, pero creo que es importante haber logrado que estos 50.000 mineros ilegales no regresen al sistema y que si intentan regresar a la actividad, pues ahora está la policía, está la fiscalía, el Poder Judicial que pueden intervenirlos. Entonces, vamos evaluando y vamos viendo quién tiene una mejor posición respecto de este tema, ¿no? Sí. ¿Tú confías en que un gobierno de Fujimori podría comportarse mejor respecto de este tema con el país, con el ambiente, con la salud de las personas que viven en las zonas donde están los ríos? Lo que vemos en Cajamarca, en lo que iba a ser Conga, ahora es una inmundicia. Lo mismo en Tambo Grande, ¿no? Se opusieron a la mina de Tambo Grande y ahora es una inmundicia porque los mineros ilegales lo han convertido en pantano. Y bueno, si revisamos un poco la historia, eso es lo que ha hecho la izquierda, ¿no? Frenar proyectos formales, y donde no está el formal hay un espacio. Ese espacio tiene que ser ocupado por alguien y ahí entra el minero ilegal sin contribuir al fisco, sin fiscalización, haciendo uso de todo lo que puede, y finalmente nadie fiscaliza al minero ilegal. Y donde no hay un proyecto formal le están dando un espacio, le están dando pase, le están dando carta libre para que entre la minería ilegal, y en un año tenemos la Amazonía devastada, tenemos casos de trata de personas y ahí nuevamente nadie dice nada. Me parece que Keiko Fujimori ya llegó al local, ¿no? Al centro de convenciones. ¿Tenemos imágenes? Vamos a ver. Ya llegó la candidata Keiko Fujimori y ya había llegado más temprano el candidato Roberto Sánchez. Ella ha llegado acompañada de, ahí está Miki Torres, están sus dos candidatos a la vicepresidencia, también está Jan Ferrari, ¿no? Está, ¿perdón? Carlos Neuhaus, sí. Luis Carranza está más atrás. Carranza. Pero también el coronel Miyashiro. ¿Me pareció ver a Jan Ferrari atrás? Sí. Bueno, su abogada, Juliana Loza. Interesante, porque los candidatos pueden ir acompañados de hasta 12 personas, leía esta mañana. Y ella ha llegado, ya vemos ahí a sus acompañantes. Luis Galarreta, no lo hemos mencionado. Gracias. No, veremos algunos más. Keiko Fujimori, quien, como vemos, sigue acompañada de diversos miembros de su equipo técnico que la acompañan al debate de hoy junto Ahí está Luis Carranza, contra el señor Roberto Sánchez. Claro. Vamos a esperar a ver cómo se sigue desarrollando el ingreso y el desarrollo del debate de hoy. Hablábamos de seguridad, ahí está Miyashiro, por ejemplo. Entonces ya vemos que ambos ya están hoy en el centro de convenciones. Falta poquísimo para poder iniciar la verdad es que el debate de la segunda vuelta. Es una garantía cuando se habla de economía, ¿no? Sí. No podemos olvidar cómo el Perú redujo 20 puntos en su pobreza durante la gestión de Luis Carranza en el segundo gobierno de Alan García. Eso es algo que es realmente muy importante, ¿no? Sí, y algo que también debo destacar y me ha gustado escuchar es el pronunciamiento. Hubo un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional respecto al impacto en el erario nacional por parte del Congreso de la República. Ciertamente el Congreso tiene una barrera constitucional que no afecte el erario nacional, pero hemos visto muchísimo populismo por parte de un gran sector del Congreso que al final afecta el desarrollo de nuestro país, y son los jóvenes quienes van a tener que asumir todos los gastos que han salido por parte del Congreso, y creo que es importante, como lo señalaban en el debate, la evaluación de esta barrera constitucional y que se respete esa barrera constitucional para el buen desarrollo del país en lo que respecta a economía, ¿no? Carlos. Sí, recordando el tema de la dinamita, hay que acotar, porque el público quizás no lo sabe, que la dinamita normalmente tiene una trazabilidad también, ¿no? O sea, debería haber, como normalmente se hace, hay toda una geolocalización, una trazabilidad, y la dinamita no es que pueda ir por ahí nomás
Sí. que es lo que pretenden estos ilegales, ¿no? Y en algún momento parte del debate, a través de una cuestión previa, tuvimos que incluir la trazabilidad del mineral para una de las tantas leyes. Es la ley que salió en diciembre del 24, porque la trazabilidad no estaba siendo incorporada. Y lo que realmente necesitamos saber es de dónde sale ese mineral, hacia dónde va y cuál es la ruta del mineral, ¿no? Pero estratégicamente habían retirado la parte de la trazabilidad que logramos incorporar a través de una cuestión previa. Uy, pero si no se sabe hacia dónde va el mineral, ¿cómo se puede saber si ese mineral está pagando los tributos que debe pagar? Así es. Y las plantas de beneficio. Ahí vienen las procesadoras, claro. ¿No? Que de hecho, de los proyectos que comentabas, es precisamente también donde ellos tienen un gran interés con las plantas de beneficio. Y nuevamente, la trazabilidad del mineral es importante de cara a saber de dónde y hacia dónde va este mineral. Claro, porque al final de cuentas, no solamente estamos hablando ya de algo tan terrible como es la trata de personas, la contaminación ambiental, las masacres, ¿no? Porque apenas cosas comunes. Se roban entre ellos, ¿no? O sea, vienen unos mineros ilegales, sacan oro y como son ilegales no van a ir a la policía a quejarse. Entonces vienen los extorsionadores, los masacran, los meten en una fosa común y se roban el oro que estos ilegales han sacado. Y no hay ley, no hay quien ayude a nadie, no hay quien proteja a nadie. Pero además de eso estamos hablando también ya del Estado peruano que no recibe los tributos. Y esos tributos son precisamente los que tienen que ver con la educación, con la salud, con la construcción de las carreteras, que al final de cuentas es el deber del Estado. Y para eso es que el Estado tiene que tener el dinero que pagan las rentas, los cánones y las regalías, ¿no? Sí, y por otro lado también la labor de fiscalización del Estado, porque el Estado puede fiscalizar, puede sancionar a una empresa formal, sea grande, pequeña o mediana, pero no puede fiscalizar el minero ilegal, que ni siquiera sabes dónde está, que presentan coordenadas en el mar, en otros países. Entonces, eso no puedes fiscalizar. Y eso es el inicio de la inseguridad ciudadana en nuestro país, porque toda esta gente está rondando, primero está como minero ilegal, está como extorsionador, está como narcotraficante, y así se van pasando el mes y los días y el año, y es ahí donde el Estado tiene que fiscalizar. Es importante eso que dices, ¿no? Hay que incidir en que la inseguridad ciudadana tiene 100%. como su financiamiento y su fin, además, el tema de estas peleas entre extorsionadores con el dinero ilegal, con minería ilegal y con un oro manchado de sangre, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en el mejor momento del expresidente Gerí, que él visitaba los pabellones, las cárceles, yo decía, a diferencia de Dina Boluarte, José Gerí sí tenía una bancada en la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Entonces, si realmente quieren acabar con la seguridad ciudadana, tienen que cortar la minería ilegal. Y yo no entendía cómo es que se seguían visitando pabellones, cárceles, si es que en la Comisión de Energía y Minas no se hacía lo propio. Entonces, no se contradice, o ciertamente se contradice el mensaje. Sí, porque al final de cuentas, una cosa es la foto y otra cosa son los acuerdos que están detrás del telón o debajo de la mesa, ¿no? Sí. Que eso es muy, muy lamentable. Eduardo, ¿cuánto tiempo falta para que vayamos al debate? 10 minutos para el debate. 10 minutos en los que podemos seguir conversando y tenemos ahora, sí, vamos sí. A ver, primero vamos a comernos unas papitas Borás, que son ansiolíticas, me han dicho. Sí, estas papitas Borás no tienen preservantes, y al no tener preservantes, las papitas Borás son mucho más saludables, ¿no es cierto? Entonces, y como uno está ansioso, sí, la verdad que sí, uno está preocupado, ¿no es cierto? La verdad es que yo las compro, ¿sabes por qué? Porque no tienen octógonos. ¿Verdad? Claro, entonces son pues una garantía. Esperamos que digan los candidatos, es muy importante para los indecisos sobre todo, porque muchos de nosotros ya tenemos decidido por quién vamos a votar, pero hay un porcentaje, creo que alcanza el 21 o 22%, Carlos, sí, por ahí. Por ahí sí, que está pensándolo que todavía. Dicen, voy a votar en blanco, voy a avisar mi voto, pero hay muchos de ellos en el fondo van a votar. ¿Tú qué piensas? Así es. De repente hay un poco de voto escondido, ¿no? Un poco lo que decía Alfredo Torres es que eso se va a ir achicando con el paso de los días, como suele suceder, ¿no? En otras elecciones.
Y esperamos algunas señales importantes ahora, ¿no? Como bien dices, minería ilegal, seguridad, por ejemplo, y también economía y otros temas inevitables, ¿no? Diana, el partido al que tú perteneces, que desgraciadamente pues no pasó la valla, pero que es una organización donde hay gente y donde hay en este momento representantes, han decidido apoyar a Fuerza Popular. Sí, lo hemos hecho de manera pública a través de un conocimiento del grupo parlamentario. Nosotros como Avanza País hemos publicado, de hecho, este pronunciamiento el 28 de mayo y por una sencilla razón y muy fuerte, creo yo, Cecilia. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, está hipotecando el futuro del país a la minería ilegal y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, representa todo lo que yo he venido enfrentando durante los últimos años en la Comisión de Energía y Minas. Y como bien dices, la semana pasada hemos hecho un pronunciamiento como grupo parlamentario de cara a esta segunda vuelta. Y entonces todos ustedes han tomado ya la decisión. ¿Se comunican con sus bases a lo largo del país? ¿Se comunican con sus seguidores? ¿Han podido transmitir y sobre todo la razón por la que han tomado la decisión? Sí, de hecho, siempre de manera muy orgánica. Aprovecho también de saludarle, mandar un saludo al general Williams. Él como vocero, como ex candidato presidencial, ha tomado la batuta en este comunicado, en poder mantener esta comunicación también con las bases, haciéndole llegar nuestro sentir, y porque también son las bases las que preguntan cómo es que vamos a ir nosotros, en qué sentido hay, sin ir muy lejos, Cecilia. Yo voy casi todas las semanas a Arequipa, mis vecinos, la señora que me vende el pan, el taxista. Hoy día salía de misa y un chico me decía: Diana, yo soy joven, menos de 20 años, y ya sé por quién voy a votar y voy a escribir en mi voto, no a la izquierda. Le decía: no puedes hacer eso porque vas a viciar el voto. Por favor, en el voto solo, o sea, igual, y esta puede ser una duda para muchos jóvenes que están empezando un proceso electoral, ¿no? O sea, solo se marca el candidato. El efecto Nieto, pareciera. Sí, es que verdad. sí, tienes toda la razón, porque claro, cuando viene un candidato que dice a sus electores: hemos decidido viciar el voto, escriban buen gobierno, le están diciendo a la gente joven, sobre todo, pueden escribir en el voto, así es, conviertan el voto en un mamarracho. Es confuso, pues. Es muy confuso, crea mucha confusión. Sí, y qué pena, porque más allá de si estamos a favor o en contra de un candidato, es momento de tomar una decisión, de hacernos responsable de una decisión, porque no queremos más adelante gente que se esté lavando las manos diciendo: yo no voté, yo hice el voto o voté en blanco. No, es momento de tomar decisión. Fácil, y hay que tomar una decisión por nuestro país. Por más complicada que sea, hay que tomar decisión. Yo diría que el que vicia su voto, no se lava la conciencia viciando el voto. A mí no me parece. Yo creo que es más bien alguien que está tomando, como dice Carlos, el camino fácil, pero también está tomando y está además jalando a gente a ser irresponsable, porque uno tiene que enfrentar una realidad. Si la realidad es difícil y hay dos caminos, dos salidas, y no hay más que eso, porque al final de cuentas ha habido 36 candidatos y la ciudadanía ha dejado a 2. Esa ha sido una decisión de la ciudadanía. Podríamos estar aquí en esta mesa 3 personas que no hemos votado por ninguno de los 2 en primera vuelta, pero estas son las 2 opciones que los ciudadanos mayoritariamente nos han puesto. Y esto es el juego democrático. Todos nos hemos sometido al juego, sobre todo los 36 candidatos que se inscribieron para participar. Entonces, lo que queda es, muy bien, decidir a partir de esas 2 propuestas, porque de lo contrario, lavarse las manos, hacerse el digno, a mí me parece una enorme falta de responsabilidad y también un facilismo que no lleva a nada al país, al contrario, podría terminar induciendo y conduciendo al país al abismo. Es muy peligroso. Sí, eso por un lado, y por otro lado el ausentismo también, ¿no? Yo soy de la región de Arequipa. Revisábamos algunos números en la elección pasada, más de 200.000 arequipeños no fueron a votar, y al final en estos momentos el margen es tan pequeño
que realmente se necesita que vayamos a votar, que cumplamos con nuestro deber cívico y que tomemos decisión, que asumamos esa responsabilidad. Nos toca tomar una decisión. Eso es lo que este juego democrático nos pone sobre la mesa. Al final de cuentas nos sujetamos a eso. Eso es lo que hay, ¿no? Y nosotros pensamos que tenemos que ser conscientes y coherentes. Hay que hacerlo, ¿no? Esperamos de este debate que este debate pueda aclararle a la mayoría de los que están en una situación de indecisa de si uno o el otro, preceptos básicos, pero sobre todo, no sé si ustedes comparten conmigo, este tema a mí me fastidia muchísimo del odio irracional contra la candidata Fujimori, ¿no? Miren, yo durante mi etapa del gobierno de Fujimori, yo enfrenté muy duro al gobierno de Alberto Fujimori. De hecho, identifiqué la identidad de los integrantes del Grupo Colina. Eso me mereció 2 premios internacionales, pero también que me hicieran la vida un poco imposible los mismos miembros del Grupo Colina y me amenazaran de muerte y una serie de cosas que fue parte de mi vida durante esos años. Y también denuncié la nacionalidad japonesa de Alberto Fujimori. Sí, y por supuesto también estuve detrás de Vladimiro Montesinos durante todos los años en los que Vladimiro Montesinos estuvo mandoneando el servicio de inteligencia y haciendo de las suyas y robando como robó con sus socios. Y a muchos de los socios les descubrí desde mi trabajo de periodista de investigación los signos exteriores de riqueza con los que ellos se estaban robando la plata del ejército, la plata de la marina, de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, la verdad es que centrarme, agarrarme del pasado y seguir odiando. Yo nunca tuve nada personal en contra de ninguna de esas personas. Mi problema era que eran corruptos y que había que denunciarlas, más al Grupo Colina, que había cometido tremendas violaciones a los derechos humanos. Pero cuando eso pasó y ellos fueron castigados judicialmente, el problema se acabó. Yo soy una periodista, yo no tengo un problema personal con esas personas. Las cosas continúan. Lo que he visto en Keiko Fujimori es que ella a lo largo de los años ha formado un partido político, ¿no? Se ha sometido a las reglas de la democracia y creo que es una persona que no tiene por qué pagar por los errores que su padre puede haber cometido. Ahora, su padre también cometió aciertos y muy buenos aciertos. O sea, sería mezquino de mi parte decir, no, solo fueron desaciertos. Entonces, ¿cómo es posible ver a tanta gente que yo jamás vi en el enfrentamiento contra Montesinos, que era alguien de temer, ahora, ¿no? Pregonando y hablando de moral y diciendo en las redes sociales, aprovechando que son artistas, aprovechando que son actores, diciendo lo que dicen? A mí realmente me parecen patéticos. Y luego ver a un periodista como Gustavo Gorriti, ¿no? Que durante casi todo ese periodo se fue a vivir a Estados Unidos y a Panamá, no estuvo en el Perú, porque le imagino que Montesinos, él pensaba que lo iba a matar o perseguir. Al final, de verdad, Montesinos no mató a ningún periodista en Lima, por lo menos hasta que, donde yo sepa, hubo periodistas muertos en el interior del país, eso sí es cierto, pero Gustavo Gorriti vivía en Lima, pero se fue al Perú, él no estuvo aquí. Pero acá habla y pregona en contra y la verdad es que me parece también tremendamente irresponsable. Yo creo que su problema es personal y eso no es correcto desde un periodista y menos desde el periodismo. O sea, los periodistas tenemos que saber orientar a nuestros seguidores y una de las cosas más importantes es enseñar primero a los nuestros y por supuesto a las personas que confían en nosotros a que las páginas se pasan, porque de lo contrario nunca se termina el libro, y porque la misión es vivir, construir y pensar en el futuro, en adelante. Las gentes tenemos que ser libres y si odiamos no somos libres, es una
de las condiciones. Yo no sé qué piensan ustedes. Bueno, primero debo decir que no en vano se nace al pie de un volcán. Y en segundo lugar, creo que uno de los aciertos es ciertamente también la autonomía del BCR, que nuevamente Sánchez en primera vuelta tuvo una oposición frente al BCR y ahora intenta un poco endulzar esa posición. Lo vemos con el sombrero. Yo no creo que la gente que realmente utilice ese sombrero se sienta representada por él, porque este es una pantomima, ¿no? O sea, él está utilizando eso. Al final lo que estamos viendo son dos vecinos de San Borja que están yendo a un debate presidencial y que San Borja va a tener su presidente. Claro. Es muy interesante lo que dice Cecilia, porque lo hemos conversado antes en alguna oportunidad. Es cierto, ¿no? Muchos de los periodistas y personajes en general que vivieron y sobrevivieron y lucharon contra la dictadura han pasado la página, empezando con Vargas Llosa, que se la ha entrevistado. Hace poco hemos tenido a Begayona. Podemos hablar de otros periodistas de tu promoción, de tu entorno, y yo creo que la gran mayoría de ellos ya pasó la página, aquilató lo bueno y lo malo y mirar para adelante, ¿no? Lo que estamos viviendo es una especie de fujimorismo tardío, ¿no? Un público que muchas veces, como bien dices, no estuvo ahí. No. Algunos no estuvieron, hay nombres que se pueden decir, pero además hay jóvenes también que no han vivido ni siquiera. Y siento que hay una memoria heredada que de alguna manera no termina de aterrizarse, ¿no? Es curioso, no han vivido y sin embargo son más radicales que los propios que han vivido la época dura de dictadura. Creo también que hay una falsa narrativa de mucha gente que considera que izquierda es sinónimo de justicia social, cuando eso no es así. Y hoy podemos estar sentados aquí hablando porque damos por sentado en realidad la democracia, la libertad, y que podemos expresarnos libremente. Pero esto en otro momento no se podía hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre les preguntamos a la gente izquierda, ¿qué quieren cambiar en la Constitución? Y no saben. Y otros lo que realmente quieren cambiar es el capítulo económico. Quieren la intervención del Estado, quieren un Estado empresario que nos ha demostrado por años que ha sido un completo fracaso, pero quieren insistir en ello. Y algo tan sencillo, un ejemplo tan sencillo como que, por ejemplo, dos personas nos pongamos, yo te quiera comprar tu carro, lleguemos a un monto y no, el Estado venga y diga, no me parece, el monto es tal. Eso es lo que ellos quieren hacer con el capítulo económico, que perdamos esa libertad de poder decidir por nosotros mismos. Pero, nuevamente, creo que esta narrativa de izquierda igual a justicia social ha calado mucho y en muchas partes del país. Y hay que recordar además que vi que lo dices porque la izquierda llevó a Fujimori el poder, estuvo en su primer gabinete, estuvo en el CCD y al final está cuestionando una constitución que ellos integraron en el CCD, en parte, ¿no? No todo, por supuesto. Sí, y es y nuevamente tiene esta posición muy cómoda, porque para unas cosas sí hablan de la Constitución, pero para otras hay que cambiar la Constitución. Entonces, creo que es importante reflexionar profundamente sobre lo que queremos en nuestro país en los próximos 5 años. El debate está por iniciarse, se han tomado las fotos, digamos, de saludo protocolar. Ajá. Y me sorprende que el jurado permita que el señor Sánchez se ponga el sombrero en la noche y sobre todo dentro de un auditorio, ¿no? ¿Qué rayo de sol le va a caer al señor Sánchez en la cara? Claro, porque hay que recordar, que en la primera vuelta no se permitió a nadie llevar cosas, adminículos, ¿no? Por supuesto, si el señor Sánchez naturalmente hubiera nacido en algún lugar donde la gente nace con sombrero o vive con sombrero todo el día, pero mentira, pues el señor Sánchez es de Huaral, vive en San Borja y ahora está de noche en un local con techo, ¿no? Y con un sombrero, no, salvo que vaya a bailar marinera. De repente se echa una marinera por ahí, ¿no? Pero realmente, sí realmente sería muy criticable de parte del jurado que le permita al señor Sánchez hacer el debate con el sombrero de Castillo en la cabeza. Sí, no hay igualdad de condiciones ahí, es muy extraño, ¿no? No, eso no es correcto. No. ¿Qué esperarías de este debate en mensajes, Diana? Yo esperaría que desde Fuerza Popular se pueda desenmascarar a la posición de Juntos por el Perú y esta farsa de plan de gobierno, que no existe un plan de gobierno por parte de Roberto Sánchez. Creo que ahí hay un espacio que
puede generar cierta expectativa y ganar también de pronto por parte de la población, que se den cuenta que Roberto Sánchez por sí mismo no tiene un plan de gobierno. Que el plan de gobierno quizá es el de Antauro Humala. O también el de Venceremos, o sea, porque toda esta gente que llevó o el del Movadef. Sí, ¿no? Entonces tiene un poco de todos, que al final del día Roberto Sánchez no tiene un plan de gobierno para el país. Lo que sí está haciendo es hipotecar el futuro del país con su gran relación que tiene con los mineros informales e ilegales. Hay que recordar además, perdón, que Antauro también tiene una relación con la minería ilegal. Hace poco se lo había estado sacando, ¿ya? Y entonces no es solamente Sánchez, también Antauro tiene, por supuesto, nexos ahí, y es cada vez más protagónico en su campaña, ¿no? Sí, es una alianza peligrosa esa, ¿no? Definitivamente es una alianza peligrosa que intentan disimular con una sonrisa y un sombrero que la verdad me parece hasta patético. Sí, pero es peligroso, muy peligroso. Y precisamente eso ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención de algunos otros candidatos que tienen la cultura política como para notarlo, distinguirlo. Es más, en el caso de Jorge Nieto lo ha identificado y aún así él ha preferido llamar a votar viciado, ¿no? Bueno, Carlos Cepá dice que es un cálculo, ¿no? Imagino que se refiere a futuras ambiciones políticas, probablemente. ¿En el caso de quién? ¿De Nieto? De Nieto. Ha dicho que es calculador, lástima, ¿no? Qué lástima que invite, y sobre todo a un gran grupo de jóvenes que lo han seguido en estas elecciones. Mi región Arequipa ha sido completamente la región de Nieto, y que pueda estar porque llamando. También es paisano, ¿no? Sí, claro, eso de hecho, igual que como Hernando en el 21 también es un factor muy importante. O sea, que va a ser candidato de repente. Pero qué irresponsable, de verdad, qué irresponsable llamar al voto de esa manera cuando está en juego el futuro del país, por ambiciones personales, por ambiciones electorales. Eso a mí me da mucha pena. Ha dicho algo interesante, los jóvenes sobre todo están comprensiblemente asqueados de la política, hartos, quizás no han vivido otras cosas peores, pero habría que llegar a ese mensaje que tú dices, no podemos estar de costado en una situación así, ¿no? Dudar ante una situación así, hay que tener claro un poco, elegir, ¿no? Sí, porque al final del día yo creo que todos hacemos política de alguna forma, y desde el lugar donde nos encontramos realmente podemos aportar para el desarrollo de nuestro país. Y hoy es una noche importante, hay mucha gente que va a finalmente tomar una decisión en base al debate, a lo que vaya a escuchar para el 7 de junio, y el 7 de junio es una fecha sumamente importante para el país. Eso no puede ser un dato menor, no nos tiene que llamar a la reflexión de saber qué es lo que queremos para nosotros, pero sobre todo para las generaciones que vienen. Y Día de la Bandera, ¿no? Día de la Bandera, y es el Día de la Bandera, exactamente. También. Pareciera que el debate ya va a comenzar, entonces vamos a estar listos. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Me encanta siempre lo valiente que eres, por supuesto, como dijiste muy bien. No en vano se nace al pie de un volcán. Aquí entre arequipeños. Pues somos mayoría. Sí. El Domingo Pérez dice que es arequipeño. Por favor, no nos hagas acordar. Hay arequipeños y arequipeños. Por supuesto. Bueno, entonces sí, ya vamos a pantalla completa porque el debate va a comenzar.